Bueno, habíamos quedado acá, ¿verdad? Cómo las membranas cumplen tantas funciones. Pero como siempre, no vamos a comenzar directo así. A ver, vamos a darle un contexto a lo que estábamos viendo. Habíamos visto, ¿verdad?, que habíamos visto la ultraestructura de las membranas. Estamos en biomembranas, introducción al estudio de las biomembranas. Habíamos visto la ultraestructura, es decir, hemos visto que están formados por lípidos, proteínas y en menor cantidad carbohidratos y algo de, sobre todo carbohidratos, ¿no? Las glicoproteínas. Los lípidos cumplen una función determinada, que es que permiten el paso de sustancias liposolubles, pero impiden el paso de sustancias hidrosolubles. La pregunta era cómo pasan algunas hidrosolubles, porque si lo hacen, eso lo hacen gracias a la presencia de proteínas. Y existen varios tipos de proteínas y su clasificación depende de dos puntos de vista, ¿verdad? Habíamos dicho, según la asociación con la membrana, eso es importante, se ha dicho que subrayen, pueden ser proteínas integrales o proteínas periféricas, pero según la función que cumplen esas proteínas en la membrana celular, pueden ser proteínas estructurales, proteínas dinámicas. Dentro de este grupo de las proteínas dinámicas se encuentra un grupo de proteínas que es las proteínas responsables de los procesos bioquímicos que ocurren en la membrana celular, como lo tienen acá. Esas son proteínas transportadoras que hemos visto, proteínas que actúan como enzimas, proteínas que actúan como receptores celulares de hormonas, de neurotransmisores, y otras que cumplen como canales de ion que permiten que se cumpla una de las funciones más importantes de la membrana, que es garantizar la diferencia de contenido entre el interior de la célula y el exterior de la célula. Habíamos dicho, ¿verdad? Después de todo lo visto, ya hemos visto cómo son sus proteínas, cómo son los lípidos, las funciones de las membranas habíamos estado viendo. Pues la primera función importante que ustedes también han tenido que estudiar en biología es la permeabilidad. Vamos a comenzar desde ahí. La permeabilidad selectiva. Es decir, se refiere a que ocurre un transporte de sustancias de modo selectivo. Ciertas sustancias entran y otras salen. No entra cualquiera, no es una simple difusión. Mantiene esta permeabilidad selectiva, garantiza o mantiene diferencias de composición entre el interior y el exterior de la célula. Eso lo hace gracias a que, ahora que ya hemos visto su ultraestructura, podemos afirmar que es gracias a la presencia de proteínas transportadoras. Subrayen esto, es bien importante. Canales de ion y procesos de endocitosis y exocitosis que vamos a ver en un momento. Hemos dicho también que las membranas garantizan la composición iónica. Hemos dicho, ¿verdad?, que, por ejemplo, la parte lipídica permite el paso de iones pequeños, pero muchos de estos iones también ingresan por canales de ion. Entonces, así el líquido intracelular es rico, he querido simbolizar con este dibujo, imaginen que este es un núcleo, es una célula. El líquido intracelular es rico en potasio, magnesio y fosfato. En cambio, el líquido extracelular es rico en sodio, calcio y el cloruro, el principal componente. Las membranas también localizan enzimas, hemos dicho. Esto, sobre todo, por ejemplo, la ATPasa, que ustedes han estudiado en fisiología, la bomba de sodio, que permite que se mantenga, por ejemplo, esta diferencia. Cuando salen tres iones de sodio, esta bomba es una proteína, una enzima, favorece que salgan 3 iones de sodio, pero entrarán 2 de potasio. Entonces, por eso el sodio siempre se va a concentrar más en el líquido extracelular. También otra enzima que vamos a verla más adelante, bueno, cuando estudiemos enzimología, la adenilato ciclasa. Hemos dicho que también imparten especificidad antigénica, es decir, que cada célula se reconoce como digamos, semejante a otra célula. Si una célula hepática no va a unirse nunca a una célula renal. Fijan reguladores como hormonas, factores de crecimiento, pues habíamos quedado acá. Proporcionan también sitios de transducción, vamos a hablar un poquito más de esto. Como por ejemplo la fosforilación oxidativa
en las mitocondrias. Todo esto que está aquí nosotros vamos a ver más adelante desarrollado. Cumplen tantas funciones, fíjense, pues he querido colocarles así como preguntas para que no sea pesado por la mucha información que hay en este tema. ¿Cómo las membranas cumplen tantas funciones? Y les he puesto como preguntas. ¿Cómo la célula se ajusta a un ambiente extracelular en constante cambio? ¿Qué quiero decir? Cuando nos alimentamos o cuando se está ocurriendo el metabolismo, hay cambios significativos y constantes en nuestro organismo y la célula se ajusta perfectamente a esto. Pues, ¿cómo lo hace? Si la membrana plasmática es relativamente impermeable, hemos dicho, ¿verdad?, por los lípidos, ¿de qué manera casi todas las moléculas que la célula necesite, no cualquiera, van a entrar en la célula? ¿De qué manera se establece selectividad en el movimiento? De cómo ciertas moléculas o iones deben salir y de cómo ciertos deben entrar. Las funciones que cumple la membrana celular, he querido resumírselos en estos dos aspectos para que se entienda mejor. Entre las funciones que cumplen las membranas celulares podemos clasificar en dos formas o dos mecanismos. Mecanismo de transferencia de material y mecanismos de transferencia de material y mecanismos de transferencia de información a través de las membranas. Para que esto se les quede o retenga, es como si veamos una analogía, como si fuera el muro de una casa. Y entonces el muro de la casa va a tener puertas, pero tendría también intercomunicadores. Conocen eso, ¿verdad? Sí, la puerta, sí, soy yo el mensajero, quiero dar un mensaje, así. Mecanismo de transferencia de materiales. Toc, toc, tiene que entrar esto que han solicitado que la casa necesita. Pues abrirán la puerta y el material ingresará. Pero mecanismo de transferencia de información no puede ingresar a la casa. Entonces tocarán el timbre y por el intercomunicador el mensajero dirá, tienen que hacer tal cosa dentro de la casa. Entonces es información a través de las membranas. Mecanismo de transferencia de materiales. ¿Cómo es esto? La membrana garantiza esto, movimiento de moléculas pequeñas a través de las membranas. Y también garantiza movimiento de moléculas grandes a través de las membranas. Vamos a ver cómo es eso. Y relativo a los mecanismos de transferencia de información, pues la membrana es responsable, pongan aquí, la membrana garantiza, para que estudien chicos, y aquí pongan, la membrana permite o hace posible, ¿qué cosa? La transmisión de señales a través de las membranas, acuérdense del intercomunicador. También la membrana garantiza contacto y comunicación entre las células. En biología debe estudiar los que se llama la conexión, los desmosomas, por ejemplo, ¿verdad? Que une células, las células de un tejido que se comunican. Pues eso lo hace gracias a la membrana celular. Entonces, ¿cómo cumplen sus funciones? Ya hemos dicho cuáles son, pero ¿cómo lo hacen? Entonces, mecanismos de transferencia de material y mecanismos de transferencia de información. Esto es muy importante. Algo que ha aumentado, chicos, y aumenté, asumo que están con sus diapositivas, o sáquenle una foto, no sé, ustedes siempre sacan fotos. ¿Qué quiero decir con esto de transmisión de señales a través de las membranas? Escriban, por favor, saquen una flechita y pongan. La transmisión de señales, esto, ¿no? Pongan aquí, este punto se refiere, saquen una flechita, se refiere a la transducción, ese es un término. Transducción, que en otras palabras significa transmisión de señales, pero su término científico es transducción. Se refiere a la transducción, es decir, señalización transmembrana, que ejercen ciertas proteínas o ciertas moléculas, como, sigan escribiendo, que ejercen ciertas proteínas o moléculas como, por ejemplo, neurotransmisores, acetilcolina, hormonas. Ustedes han llevado hormonas en fisiología, las hormonas iban a llevar también bioquímica 2, hormonas o anticuerpos.
¿Recuerdan cuando hemos visto la acción del glucagón cuando producía la hidrólisis del triglicérido en el tejido adiposo? Les decía que el glucagón, la persona estaba haciendo ejercicio, ¿recuerdan? No tiene energía suficiente y entonces el páncreas secreta glucagón. El glucagón va a la membrana del adipocito, recuerdan esa diapositiva, han dado examen, chicos, y eso genera la activación de una lipasa. La lipasa va rompiendo los enlaces éster, generando ácidos grasos. Pues a eso me refiero, que, por ejemplo, la acción de las hormonas. Las hormonas, los neurotransmisores, incluso anticuerpos, son moléculas muy grandes. Como decíamos aquí, ellas no pueden entrar, no pueden ingresar, pero van a dejar su información. Esa información va a ocasionar una transmisión de señales a través de las membranas para dar una orden determinada. ¿Cómo va a salir esa orden? Porque aquí pongan el proceso de transducción. El proceso de transducción genera segundos mensajeros. Esto es muy importante. Vamos a ver más adelante algunos de estos. Genera segundos mensajeros, pongan, que provocan cascada de reacciones, sigan escribiendo, que provocan una cascada de reacciones mediante las cuales la célula realiza cierto trabajo. No voy a entrar en esos detalles. Entonces, fíjense, nosotros ya hemos hablado, algún momento hemos mencionado al AMP cíclico, que vamos a ver su estructura, su función más adelante. Los fosfoinosítidos hemos hablado, ¿verdad? Son derivados del fosfatidilinositol, ¿recuerdan? El segundo mensajero de la insulina. Bueno, entonces, ¿qué quiero decir aquí? Mecanismos de transferencia de información. Entonces, transmisión de señales a través de membranas. Específicamente, ¿a qué se refiere? A un proceso de transducción, que en esencia es señalización transmembrana. Esto es bien importante, chicos. ¿Qué quiere decir esto? Ciertas moléculas, como por ejemplo neurotransmisores, hormonas, anticuerpos, no pueden atravesar la membrana. Y entonces lo que hacen es mandan su información, se colocan en receptores y en el otro lado de la membrana se forman segundos mensajeros. Estos serían primeros mensajeros. Los segundos mensajeros son estos que van a desencadenar una cascada de reacciones dentro de la célula, que van a ocasionar cambios según el tipo de orden que tengan cada uno de estos. Bueno, entonces, empecemos a ver el primero de los mecanismos. Mecanismo de transferencia de material. Movimiento de moléculas pequeñas a través de las membranas. Y entonces vamos a repasar, que ustedes han tenido que ver ya en biología, transporte pasivo. Existe el transporte pasivo, el transporte activo, y vamos a ver que hay otros más. El transporte pasivo o difusión simple, que puede ser difusión simple o difusión facilitada. La difusión simple o difusión pasiva, ¿a qué se refiere? El flujo de un soluto, estamos viendo cómo atraviesan las moléculas pequeñas, ¿no? A través de la membrana. Un soluto se difunde desde una concentración alta hacia una concentración más baja. Por ejemplo, aquí, este es el exterior de la membrana, aquí tenemos la concentración más alta y van a difundir mediante gradiente de concentración. ¿Qué significa esto? Que aquí está más concentrado y aquí menos concentrado. ¿Quiénes atraviesan por difusión pasiva? Sustancias no polares de pequeño tamaño, como por ejemplo oxígeno, nitrógeno, o moléculas incluso polares, ¿recuerdan? Que no tengan carga, como el agua. ¿Por qué pasaba el agua? Hemos visto en la anterior clase, porque el agua es una molécula pequeña, o sea que permiso, se puede pasar por difusión pasiva. Cuando decimos pasiva, subrayen o pongan, es que no necesita energía. Pasan por difusión sin gasto de energía. Dentro de esto mismo, entonces, tenemos la difusión facilitada, que sigue siendo pasiva. Es decir, no hay gasto de energía. Pueden subrayar difusión facilitada, no hay gasto de energía cuando estudien. Es el transporte pasivo de un soluto, también de mayor concentración hacia una zona de menor concentración.
Pero en este caso, esto es mediado o se realiza gracias a la acción o participación de un transportador proteico específico. En el anterior era por simple difusión, aquí necesito un transportador proteico específico. Por ejemplo, a ver, vamos a ver, esto es difusión simple. En este cuadrito estoy mostrando los 3 casos. Bueno, 2 casos, donde en este caso vamos a ver que esto es lo mismo. Esto sería difusión facilitada. Puede ser, hemos dicho, un transportador proteico, que puede ser, escriban aquí, saquen una flechita, un transportador proteico, que puede ser un canal de iones, por ejemplo, que atraviese por difusión así, facilitada por la proteína, pero sigue siendo pasiva, no hay gasto de energía. O puede ser por una proteína transportadora. Esta proteína transportadora tiende a captar un soluto determinado y cuando capta este soluto, cambia su estructura y libera el soluto que está transportando. Entonces tenemos, todo esto es transporte pasivo, porque no hay gasto de energía, repito. Entonces el transporte pasivo puede ser difusión simple, difusión facilitada. Dentro de la difusión facilitada, intervienen ¿qué cosa? Transportadores proteicos específicos, que pueden ser canales o proteínas transportadoras. Eso es importante, chicos. Ese es el transporte pasivo. Existe también el transporte activo. Es el transporte, estamos viendo cómo atraviesan las sustancias, ¿verdad? Es el transporte de un soluto a través de la membrana en dirección o contracorriente, es decir, desde una zona de menor concentración a una de mayor concentración, es decir, no es difusión. En consecuencia, como está yendo contracorriente, se requiere de energía. Generalmente esa energía la da el ATP y siempre está involucrado un transportador. Subrayen eso, involucrado un transportador que se le denomina bomba. Por ejemplo, la bomba de sodio y potasio, estoy simbolizando acá. Fíjense, esta sería una parte de la membrana, esta sería el transportador, la proteína transportadora, que tiene le vamos a llamar ahorita como una forma, pero se llama, digamos, una estructura determinada, ¿no? Y con una estructura conformacional, no voy a entrar en eso, cuando estemos en proteínas vamos a profundizar eso. Esta es una proteína. Y entonces, ¿qué se quiere? Este es el sodio. ¿Recuerdan lo que hemos visto hace rato? El sodio tiene que salir porque el sodio es extracelular. En cambio, ¿quién tiene que entrar? El potasio, que es intracelular. Veamos cómo funcionaría eso y de paso vemos un transporte activo. Esta es la proteína. Entonces, el sodio está esperando, ahí tengo que salir. Entonces, la proteína tiene una forma tal que puede, digamos, al principio no los puede captar, pero inmediatamente, se acumula, ¿cómo podríamos decir? Es que no hemos hablado de estructura proteica todavía. Los iones de sodio son captados por la proteína. Vemos aquí, se han ubicado en su lugar, como si estuvieran sentaditos en un bus. Así como está, fíjense aquí, la proteína está cerrada. No, esto es afuera, extracelular space, dice espacio extracelular. Están esperando cómo salimos, tenemos que salir. Inmediatamente, fíjense, les voy a dictar, solo estoy explicándoles. La proteína tiene que fosforilarse, necesita energía. El ATP viene, fosforila a la proteína y cuando la fosforila cambia la forma de la proteína. Fíjense, se abre, al cambiar su forma hace que puedan salir el sodio. Fuera está esperando el potasio. Dice, nosotros tenemos que entrar. Aquí no podían entrar, pero ahora sí se abrió la puerta, porque está, ¿qué cosa? Fosforilado. Entra el potasio, aquí, ingresa a la célula, y una vez que entra a la proteína, y una vez que ha entrado, el fósforo se elimina. Se va el fósforo, fíjense, el fósforo se va, y entonces otra vez se abre, fíjense, a su estado original, y el potasio ingresa. Entonces, este sería el paso 1, este sería el paso 2, donde ha habido una fosforilación, y luego, aquí, ¿qué sucede? Ingresa el potasio, y 3, y en 4 se desfosforila y el potasio se libera. Entonces, escriban por favor,
Este es un ejemplo de la bomba de sodio y potasio. Es un esquema de la bomba de sodio y potasio. La proteína transportadora o bomba, garantiza la salida de sodio y la entrada, la salida de sodio fosforilándose, lo que ocasiona un cambio conformacional. Quiero que me acepten hasta ahí, chicos. Cambio conformacional, esa cosa vamos a estudiar en proteínas. Provocando un cambio conformacional, para que no sea muy ambiguo, entre paréntesis, un cambio de forma, así le pondremos, cambia la forma de la proteína. La fosforilación ocasiona un cambio conformacional que hace que el sodio sea liberado al espacio extracelular. Paralelamente, el potasio es introducido a la proteína transportadora. Y se elimina el grupo fosfato. Lo que cambia nuevamente la forma del transportador. Y de este modo se libera potasio en el espacio intracelular. De esa manera se libera potasio en el espacio intracelular. Fíjense esta coordinación. Fíjense el hecho de que cómo las membranas regulan qué iones van a estar dentro, qué iones van a estar afuera, y eso garantiza que la célula siga viva, siga funcionando. Eso pues no es azar, ¿verdad? No sé, chicos, pero cada vez que yo veo algo más, me maravillo. Es maravilloso cómo estas proteínas que están ahí, que son microscópicas, cómo funcionan. Es maravilloso realmente. Entonces, ese es el transporte activo. El transporte activo necesita siempre transportadores y gasto de energía. Los transportes que hemos visto, pasivo y activo, se consideran transportes puros o primarios. También existen transportes activos denominados secundarios, que dependen del número de partículas que transportan y de la dirección del transporte. Por ejemplo, existen 3 tipos de transporte activo secundario. El primero se llama transporte uniporte. Cuando se transporta un solo ion o una sola molécula con la ayuda de un canal iónico o de una proteína transportadora. Por ejemplo, el transporte de una molécula de glucosa a las células hepáticas. ¿Recuerdan cuando vimos en carbohidratos, cuando los niveles de glucosa subían más allá de 110? Los niveles de glucosa subían, no puede ser eso. Inmediatamente, ¿qué pasa? Se secretaba insulina y la insulina iba a su receptor, que ahora incluso ya hemos visto eso, un fosfoinosítido, de la cascada de fosfoinosítidos, y lo que hace es que desencadena que la glucosa que estaba en exceso en la sangre ahora ingrese a la célula. Entonces, eso lo hace mediante un canal o una proteína transportadora. Esto yo lo animé, pero no sé por qué en Google no se anima. Fíjense, imagínense que esta es la glucosa y esta es la membrana de una célula hepática. Entonces, estas membranas, si aquí el exceso si aquí hay un exceso de glucosa, pues ingresará por estos canales. Ese es un sistema uniporte, es decir, por eso es, etimológicamente uniportes, transporta un solo ion o una sola molécula. El proceso simporte, cuando se transporta simultáneamente dos componentes diferentes, dos compuestos diferentes. Simporte, sim de simultáneo. Por ejemplo, en el intestino delgado, en las células epiteliales del intestino delgado, en las células renales, se transportan simultáneamente sodio y aminoácidos, o sodio y glucosa. ¿Recuerdan cómo se absorbe la glucosa en nuestro intestino? Pues atraviesa el lumen intestinal, pero no entra solita. Fíjense, si esta fuera la glucosa y este sería el sodio. Entonces, una vez que
hemos comido, se ha degradado, ahora tenemos glucosa en el intestino, esta tiene que entrar, pero no entra solita la glucosa, tiene que entrar con un sodio e ingresan juntos. Por eso se llama simporte. Por eso los llaman transportadores simportadores. Cuando entran dos en uno. Tenemos aquí la representación, sodio y una glucosa como una hexosa, ¿no? Entonces, ¿cómo va a ocurrir? Se ubican en el transportador. Al ubicarlos el transportador, cambia su forma o conformación tridimensional y libera y los va liberando. Es simporte, entran simultáneamente los dos. El otro mecanismo es el transporte antiporte. El antiporte, cuando el transporte, por ejemplo, de un ion ocurre con el intercambio de otro ion de la misma carga. Por ejemplo, esto ocurre a nivel del glóbulo rojo. Vamos a estudiar cuando veamos hemoglobina. Transporte en antiporte de bicarbonato y cloruro, es decir, iones de la misma carga. Ambos tienen carga negativa. Y entonces ingresará, por ejemplo, ingresa, en este caso, por ejemplo, que este sea el bicarbonato, ingresa bicarbonato, pero debe salir un cloruro para mantener la carga, el potencial electronegativo en esta zona. Entonces, entra uno y sale el otro. Esto lo hace mediante ciertos canales que pueden hacer esto. Entonces, aquí tenemos un resumen. Uniporte cuando ingresa uno solo, simporte cuando entran simultáneamente dos moléculas y antiporte cuando entra uno, pero debe salir el otro. Finalmente tenemos movimientos de moléculas grandes a través de membranas, como la endocitosis. ¿Qué es la endocitosis? La figura nos está indicando que es una función de la membrana. Cuando la célula necesite ciertas sustancias, pues puede ser de dos tipos. Fagocitosis, que digamos es la ingestión. Eso lo hacen los macrófagos. Los macrófagos son nuestros glóbulos rojos que hacen, como quien dice, la limpieza cuando ocurre una infección. O puede ser pinocitosis, que da lugar a la captación de líquido. Como sería la endocitosis, por ejemplo, estas moléculas que están acá, la membrana forma una invaginación, se cierra acá y de adentro se ha formado una vesícula. Aquí dentro está la sustancia que necesita la célula. Esto se rompe gracias a los lisosomas y la sustancia se libera en el interior del citoplasma. O puede ser pinocitosis cuando ingresan líquidos, ¿no? Entonces, las moléculas grandes, ¿cómo entran? Exocitosis. La célula en un momento dado tendrá que liberar ciertas sustancias, pues igualmente se forma una invaginación y lo que hace es liberar la sustancia. Bueno, entonces de esa manera hemos dicho mecanismo de transporte de materia, de material, es decir, de sustancias químicas. La segunda función, que es mucho más compleja, es la transmisión de señales a través de las membranas. Se puede transmitir señales bioquímicas específicas. ¿Quiénes producen esas señales específicas? Y hemos dicho neurotransmisores, hormonas, inmunoglobulinas. ¿Qué tienen de particular? Son moléculas grandes que no pueden atravesar, no pueden. Solo tienen que ir, tocar la puerta y dejar su mensaje. ¿Para qué? Estas sustancias, neurotransmisores, hormonas, inmunoglobulinas, factores de crecimiento, todo esto, se unen a proteínas receptoras que están en la membrana. Este proceso transmite información a través del citoplasma, de la membrana citoplasmática, y genera mensajeros secundarios, como lo que les he dictado, AMP cíclico, calcio, fosfoinosítidos, etcétera, etcétera. Este es un tema que van a ver netamente en Bioquímica 2, pero estamos viendo cómo la membrana, las biomembranas transmiten señales. ¿Cuáles son los mensajeros primarios? Pues estos, ¿no? Los neurotransmisores, las hormonas, inmunoglobulinas, que no pueden atravesar la membrana. Estos hemos visto que atraviesan, que entran. Y generan segundos mensajeros. Estos segundos mensajeros, lo que les he dicho, desencadenan una cascada de reacciones y la célula hace según qué cosa querían estos que hagan, qué mensaje le dejaron.
Ese es un tema totalmente bioquímica 2. No puedo hablarles ahorita porque incluye proteínas G, fracciones de proteínas que entran en acción. Una conclusión. Los lípidos cumplen funciones energéticas. ¿Qué tipo de lípidos? Los lípidos simples. ¿Dónde están? Tejido adiposo. Pero también cumplen funciones estructurales. ¿Quiénes? Los lípidos compuestos, como los glicerofosfolípidos, gangliósidos, cerebrósidos, esfingomielinas. Esta última función lo hace, funciones estructurales, forman parte, recuerdan, de las membranas celulares. ¿Quiénes? Los lípidos compuestos. La función básica de las membranas es mantener el medio intracelular diferenciado del entorno. ¿Esto cómo lo hace? Lo hace gracias a la naturaleza aislante del medio acuoso de la bicapa lipídica que no deja pasar sustancias polares, y como también lo hace, cómo entran las sustancias polares, ingresan por el transporte a través de proteínas específicas. Y esto lo hace gracias a la naturaleza del mosaico fluido. El mosaico fluido no es estático, se está moviendo, entonces las proteínas, los canales pueden funcionar tranquilamente. Bueno, con esto hemos acabado el capítulo. Chicos, ¿hay alguna pregunta? Siempre les digo, si no hay ahora, la siguiente clase pueden preguntar también, o en cualquier otro momento también. No les he compartido el siguiente tema, que es aminoácidos. Con esto hemos acabado ya 2 biomoléculas. Hemos estudiado carbohidratos, todos los carbohidratos, mono, di, polisacáridos. Hemos estudiado ahora los lípidos simples, compuestos y derivados, y su asociación o relación con las biomembranas. Nos toca ahora entrar al tercer grupo, las proteínas, pero no vamos a entrar directo. Vamos a estudiar previo a los aminoácidos, el siguiente capítulo. Entonces, la siguiente semana, ya para la siguiente semana, les voy a compartir las diapositivas de aminoácidos, chicos. ¿Alguna pregunta? Vamos a quedar acá. Bueno, si no hay ninguna pregunta, voy a dejar de compartir. Y listo, chicos. Nos vemos entonces en clases. Este es el grupo 300. Mañana jueves estoy hablando en clases, pero voy a poner en el chat. El grupo 302 no hemos pasado porque era feriado, ¿verdad? 1 de mayo. Entonces, están desfasados respecto a los otros grupos. Para no desfasarnos, voy a poner en el chat, pero estoy hablando en clases. Mañana vamos a pasar de modo virtual y vamos a avanzar introducción teórica de 2 temas, tema 4 y tema 5, para ir homogenizando y emparejando con los otros grupos. Repito, vamos a avanzar tema 4 y tema 5. Ya he compartido espérenme un cachito, ya he compartido en el Classroom. No, este sería el 302, ¿no? Vamos, espérenme un cachito. Quiero revisar. Aquí están. Ya les he, obviamente, hace tiempo, el 27 de abril les he dado diapositivas del tema 4 y el 5 de mayo les he dado el tema 5. O sea que mañana, por favor, tienen que entrar con estas diapositivas impresas del tema 5, que vamos a ver reacciones de hidrólisis y reconocimiento del almidón. Entonces, avanzamos esos dos temas de introducción teórica y la siguiente semana hacemos la práctica del 4 y la subsiguiente del tema 5, o sea, directamente. Así vamos a emparejar lo que están retrasados por el feriado. ¿Alguna pregunta, chicos? Mañana, entonces, por favor, con sus diapositivas impresas. Vamos a avanzar, repito, el tema 4 y el tema 5 de modo virtual. Listo, chicos, entonces. Dime, José Luis. José Luis. Disculpe, doctora, que quisiera hacerle una consulta de manera interna, por favor. Ya, entonces quédate, cuando todo se vaya, te quedas, José Luis. ¿Alguna otra pregunta, chiquitos? ¿Nada? Bueno, nos vemos con los del 302 mañana. Bueno, nos vemos virtualmente. Hasta luego, chicos. Su compañero José Luis. Hasta luego.